Hoy día lo que vamos a hacer es trabajar tabla periódica. Quienes asisten a las clases del grupo 2, ¿ya? Este tema es un tema que ya hemos avanzado. La diferencia es que en el grupo 1 lo vamos a hacer mucho más amplio porque es un tema que es inicial. Para el grupo 2, ustedes como se han dado cuenta, avanzamos un poco más rápido, ¿ya? Pero para el grupo 1 vamos a avanzar un poco más lento porque es necesario que vean muchas más cosas. El grupo 2 posiblemente ya conoce algo de tabla periódica, avanzamos un poco más rápido, ¿ya? En el caso de, ¿tienen alguna pregunta, perdón? Me pareció que Dafne querías preguntar algo. ¿No? Ya. Bueno, entonces, les decía, vamos a trabajar el día de hoy tabla periódica, ¿ya? Hablar de tabla periódica es hablar del ordenamiento de los elementos químicos en forma creciente de su número atómico. Esa es la idea. Todos tienen una tabla periódica. Les dije los primeros días de clase, por favor, descárguense una tabla periódica y es más, si mal no recuerdo, creo que yo les envié al Quizy, ¿ya? Al Quizy, perdón, al WhatsApp, yo les envié un enlace de tabla periódica, ¿ya? Creo que fue al grupo 2 el que les envié. Voy a volver a compartirlo por acá. Acá está. Se los voy a enviar al grupo 1 nuevamente. ¿Está? Este es 1. Y por acá les envío el otro enlace. Estas tablas periódicas son tablas periódicas interactivas, ¿ya? Entonces, veamos alguna de ellas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Fíjense, acá ustedes tienen una tabla periódica, esa es la tabla periódica moderna, se le llama tabla periódica moderna porque tiene a todos los elementos químicos ordenados de acuerdo al criterio actual. Y el criterio actual es ordenar a los elementos según la forma creciente de sus números atómicos. Si tú te das cuenta, aquí es como que te digan cuál es la distribución de la tabla periódica. Así que vamos a verlo de manera muy detallada. Por ahora, lo que debes tener en cuenta que la tabla periódica viene a ser el ordenamiento de los elementos químicos en forma creciente de su número atómico, de menor número atómico a mayor número atómico, ¿de acuerdo? ¿Quién es el primer elemento químico, chicos? El hidrógeno. El hidrógeno, correcto, el hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno? Por acá, ¿correcto? Porque es el primer, o cómo nosotros ubicamos, uy, Fabricio, ¿ahora escuchas? Nos dice Fabricio que no escucha. ¿Todos están escuchando, chicos? Sí, Yo, profe, sí me escucha. Sí, profesor. ¿Ya escuchas, Fabricio? tal vez lo ha eliminado su altavoz. Sí, ya escucha. Dice Milagro. Escucha Milagro. Bueno, no sé. A ver, ¿qué dice? Ahí hay una forma de cambiar. Fabricio, profesor, no Ah, escuchamos. Fabricio dice que no escucha. Tienes que reiniciar tu PC, Yo también puedo ser que no me escuchen. porque todos Aquí hay Altavoz. puede cambiar. escuchan. O revisa tu audio. Marque los ejes. Ya, listo. Entonces, te decía, ¿cómo identificamos que es el primer elemento químico? Porque su número atómico, ¿ya? El que tienes acá, vale 1. ¿Ya? Mm, Eso es algo que no debieron haber escuchado. El segundo elemento químico, ¿quién es? El de acá. ¿Ya? ajá. ¿Y cuánto vale? Su número atómico, 2. ¿De acuerdo? Entonces, número atómico 1, número atómico 2. Así como lo ubican. El número atómico lo tienen aquí arriba. Es el numerito que está aquí arriba. Por ejemplo, del neón. ¿Cuánto vale su número atómico, chicos? 10, 10. Del magnesio. ¿Cuánto vale su número atómico? 2, 12. Del cromo. ¿Cuánto vale su número atómico? 24. 24. Entonces, la forma de cómo ordenar a los elementos es de acuerdo a esto, de acuerdo al número atómico creciente. De menor número atómico a mayor número atómico. Ahora, pero la tabla no siempre fue así. O sea, vamos a llegar a cómo podemos tener esto, pero la tabla no siempre fue así. En realidad, los elementos químicos se sabía de su existencia, pero
no había este ordenamiento. Hubieron muchos intentos de hacer un ordenamiento y era necesario hacer el ordenamiento, pero esto fue algo que ocurrió a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces vamos a ver el día de hoy dos cosas. Primero, la historia, y luego vamos a ver los principales periodos y grupos que tiene la tabla periódica, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de este señor llamado Dobereiner, ¿ya? Dobereiner fue uno de los primeros que intentó hacer un ordenamiento de los elementos químicos. ¿Y cómo lo ordenó? Lo ordenó de acuerdo a su masa atómica y por la afinidad de los elementos. A su ordenamiento se le llamó triadas, porque ordenó los elementos en grupos de 3 en 3, por afinidad, porque se parecían mucho. Por ejemplo, una triada muy común era la del litio, el sodio y el potasio. El litio, el sodio y el potasio, para que ustedes lo tengan mapeado, son metales muy ligeros, metales muy blandos, los puedes incluso cortar con un cuchillo, no los puedes colocar en agua porque reaccionan violentamente e incluso pueden provocar algún tipo de explosión, hacer que se rompa un vaso donde tú lo colocas. Entonces son sustancias muy activas. Entonces, Tengo una pregunta. Si el litio, eh, ¿cómo es eso que se va a romper? ¿Acaso el líquido se puede poner en el esto o así? lo que ocurre, por ejemplo, es que en el laboratorio, a veces para hacer experimentos, a ti te dan los metales. Entonces tú tienes a los metales normalmente en frascos, ¿ya? Y cortaditos en pedacitos, para que no lo utilices discriminadamente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces los experimentos en el laboratorio, algunas veces el alumno, como no leyó la guía del laboratorio antes de ingresar, se pregunta, oye, ¿y ahora qué hago con el metal? Algunos de ellos lo echan a la basura, tremendo error, o algunos de ellos lo echan al lavadero, otro tremendo error, porque si de alguna manera el litio, el sodio o el potasio, que es el metal, entra en contacto con el agua, puede provocar algún tipo de explosión, algún tipo de incendio, porque reacciona violentamente, salta inmediatamente esto. Entonces, está prohibido de que estos metales se tiren al lavatorio y tampoco al tacho de basura, ¿ya? Eso pasa con el litio, con el sodio y el potasio, por ejemplo, y con los del grupo 1 de la tabla periódica, que son metales alcalinos. Entonces, sabes que estos señores tienen esa afinidad, litio, sodio y potasio. Pero adicionalmente ocurre que el litio pesa 7, el potasio pesa 39 y el sodio pesa 23. Si yo hago la semisuma entre 7 y 39, ¿ya? ¿Cuánto es 7 más 39, chicos? 46, 46. Y 46 entre 2, ¿cuánto es? Entre 23, 23, correcto. Entonces, mira, 7 más 39 es 46 y entre 2, 23. Y mira, ¿qué es 23? El peso del sodio. Entonces, había algún tipo de relación. O sea, de alguna manera, el elemento sodio tenía un peso intermedio entre el litio y el potasio. Entonces, se empezó a conocer a este tipo de ordenamiento o a este tipo de grupos como triadas, porque tú ordenabas a los grupos de 3 en 3, pero el elemento del centro era intermedio entre los extremos. Y estos tres elementos se parecían mucho entre sí, por eso se les dio el nombre de triada. En el tiempo en que vivía este señor Dobereiner, ¿ya? Se descubrieron muchas triadas, muchas de estas relaciones. Por ejemplo, el calcio, el estroncio y el bario cumplían con esa relación. El cloro, el bromo y el yodo cumplían con esa relación. Si tú quieres ver, por ejemplo, a estos señores, ¿dónde está? Uy, ¿dónde lo perdí por acá? Perdóname. Quiero ver dónde está. Acá está. Tienes por acá al calcio, al estroncio y al bario. Date cuenta, mira, los tres están aquí y se parecen mucho entre sí. El otro grupo que tenemos es el cloro, bromo y yodo. Y acá tienes, mira, cloro, bromo, yodo. ¿Ya? Entonces, la particularidad es que ellos en ese tiempo no estaban ubicados en la tabla periódica como nosotros lo conocemos, sino estaban ubicados en grupo de 3 en 3 hacia la dispersión. No parecía lógico que tuvieran que ordenarlos de esa manera. Así que lo que se hizo fue buscar otro tipo de ordenamiento. Y ese tipo de ordenamiento lo hizo este señor Newlands, ¿ya? Newlands ordenó a los elementos en grupos de 7 en 7, ¿ya? Haciendo alusión a las notas musicales
y el octavo elemento se parecía al primero. Si tú tienes las notas musicales, dime las notas musicales, por favor. No me la sé, pero se lo Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Claro, do, re, mi, fa, sol, la, si, y nuevamente vuelves a un do. O sea, Do, re, cada mi, y así 7, sucesivamente. la octava, claro, comienza nuevamente. Entonces, la octava se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. A ese ordenamiento se le dio el nombre de ley de las octavas. O sea, no es que ordenabas en grupos de 8 en 8, ordenabas en grupos de 7 en 7. Pero el octavo elemento se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. ¿Ya? A ese tipo de ordenamiento se le llamó así, ley de las octavas. Ahora, ¿qué pasaba con las octavas? Por ejemplo, la primera octava era el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. La segunda octava, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. ¿Ya? Entonces, si yo ordenaba en grupos de 7 en 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, y nuevamente me voy a un do, ¿ya? Este octavo elemento, o sea, el sodio, se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. O sea, en este lado había una secuencialidad. Perfecto. Pero si yo me voy a la tercera octava, ¿ya? Lo que ocurre es que el potasio sí se parece al sodio y al litio. Incluso forman una triada. El calcio se parece al magnesio y al berilio. Va bien todo hasta ahí. Pero el siguiente elemento, que era el escandio, ya no se parecía ni al boro ni al aluminio. Entonces ahí había un problema. El problema es que este señor ya no se parecía a ninguno de estos dos. Entonces, lo de las octavas falló, ¿ya? Lo de las octavas falló y simplemente sirvió para la primera y la segunda octava. O sea, no duró mucho tiempo. Un señor, Mendeleev, lo vamos a ver más adelante, utilizó esa idea para poder tener un tipo de ordenamiento de los elementos químicos. Pero antes de Mendeleev, ¿ya? Del cual hablaremos en un ratito, apareció este señor, el señor Alexandre Chancontones, ¿ya? Él ordenó los elementos químicos en lo que hoy conocemos como el caracol telúrico o el tornillo telúrico. ¿Y qué es el caracol telúrico o el tornillo telúrico? Imagínate un cilindro, ¿ya? Y en ese cilindro haces pasar una cuerda alrededor, ¿ya? Entonces tú tienes acá un cilindro como una lata de repente de leche, ¿no? Y haces pasar una cuerda alrededor, ¿ya? La línea vertical que cruza se conoce con el nombre de generatriz, que es esta de acá, ¿ya? Y en esta generatriz se iban ordenando a los elementos con su peso atómico. El punto es que los elementos que se encontraban dentro del mismo grupo tenían propiedades similares. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio se parecían mucho entre sí. El berilio, el magnesio y el calcio se parecían mucho entre sí. Entonces, es como si tú tuvieras una lata de leche, como te digo, pones una cuerda alrededor, ¿ya? Y vas ordenando los elementos de menor peso a mayor peso, haciendo que coincidan exactamente los que estaban en una misma línea, que se llaman generatriz. A este tipo de ordenamiento se le llamó caracol telúrico o tornillo telúrico. Sin embargo, no resultaba muy práctico que tu tabla periódica sea tridimensional, tipo una lata o algo por el estilo, así que se fue dejando de lado. Y es más, el ordenamiento era un ordenamiento de acuerdo al peso atómico, pero fue un muy buen intento el hacer este ordenamiento de el tornillo o el caracol telúrico. Ahora, un siguiente intento fue el de Lothar Meyer. Lothar Meyer empezó a ubicar a los elementos en orden creciente de su peso atómico. En realidad, todos los ordenaron de acuerdo al peso atómico creciente. Todos, ¿ya? Solo que este señor empezó a generar gráficos, ¿ya? Gráficos de propiedades de los elementos que se relacionaban con su peso atómico. Entonces, ¿esto era bueno? Sí, era bueno, era interesante. ¿Por qué razón? Porque conforme iba avanzando poco a poco con los elementos químicos, se daba cuenta que había espacios que tenía que dejar vacíos para elementos que no habían sido descubiertos. Sin embargo, no quedaba del todo claro. Simplemente dijo, bueno, yo hago este gráfico, ordeno algunas propiedades, como por ejemplo el volumen atómico, y al darse con ese detalle, empezó a formar ese tipo de gráficos. Cuando ves tú un gráfico,
como que no te llama mucho la atención, pero la ventaja que tuvo este ordenamiento es que fue dejando espacios en blanco para elementos que no se habían descubierto. Y él dijo, bueno, puede ser que haya un elemento que aún no haya sido descubierto. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que tenemos desde el inicio, ¿ya? El primer tipo de ordenamiento era el ordenamiento llamado por triadas, grupos de 3 en 3, los elementos se parecen mucho entre sí, y el elemento central es intermedio entre el extremo, ¿ya? Entre los dos extremos. Ejemplo, en el litio, el sodio y el potasio, el litio, el sodio y el potasio se parecen mucho entre sí físicamente, ¿ya? Y el elemento central, que es el sodio, es intermedio entre los extremos en el peso atómico, por ejemplo. El siguiente intento fue el de Newland, con la ley de las octavas. Con las octavas, ¿cómo se ordenan los elementos, chicos? ¿En grupos de 7 en 7 o grupos de 8 en 8? De 7. Grupos de 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales, ¿cierto? Ordenan de 7 en 7 y el octavo elemento se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ese es el orden que estaban siguiendo los elementos químicos. Se Ok. cumplía la primera octava, la segunda octava, pero a partir de la tercera octava ya no se cumplía, ¿sí? ¿Alguien quería intervenir? Sí, profe, porque decía ahí que ya no, y a partir de la tercera ya no se parecía nada. A partir de la tercera, particularmente el de acá, este elemento que es el escandio, ya no había. Y es que, o sea, mira, estamos hablando del año 1898, ¿no? O sea, estamos hablando de hace más de un siglo, hace más de 100 años. Entonces, no es que tenían las facilidades que tenemos ahora, sino que los elementos estaban como que dispersos y se sabía que había una existencia, le habían dado un nombre, pero no había mucho avance tecnológico como para empezar a hacer otros descartes. En este caso sí encontró una coincidencia, pero no había una explicación clara para lo que pasaba aquí con este señor, con el siguiente que venía, que era el escambio. ¿Ya? Luego, el siguiente tipo de ordenamiento es el ordenamiento que hizo Champortois. Este señor ordenó de acuerdo al peso atómico en el llamado tornillo o caracol telúrico. Y es como si, te dije, ¿no? Si movieras una lata de leche, ¿no? Y colocaras una cuerda alrededor y los elementos los colocara sobre una misma línea vertical, ¿de acuerdo? Los elementos que estuvieran sobre la misma línea, en este caso la generatriz, así se llama, eran parecidos entre sí, ¿ya? Luego aparece Lothar Meyer. Y Lothar Meyer lo que hace es ordena los elementos por el peso atómico, genera gráficos, ¿ya? Y en estos gráficos ordena los elementos de menor peso a mayor peso, por sus propiedades físicas. Y una de las ventajas que tuvo es que fue dejando espacios en blanco para elementos que posiblemente no habían sido descubiertos. Entonces, hasta aquí fue el primer intento de ordenar a los elementos químicos, ¿ya? Ahora, el siguiente intento, y tal vez el que más se asemeja al actual, ¿ya? Es el ordenamiento que hizo este señor Mendeleev, ¿ya? Mendeleev ordena los elementos químicos según su peso atómico creciente y diseña la primera tabla periódica, ¿ya? Dmitri Ivanovich Mendeleev, ruso, propone la primera tabla periódica, en la que ordena los elementos según su peso atómico, de menor peso atómico a mayor peso atómico. Su tabla periódica fue revolucionaria, ¿por qué? Porque por primera vez tú tenías una tabla propiamente dicha, en donde tú ordenabas a los elementos en dos tipos de ordenaciones, las horizontales y las verticales. La particularidad es que los elementos que se encontraban en una misma columna, ¿ya? En una misma línea vertical, tenían propiedades similares entre sí, ¿ya? Y otro hecho muy, muy importante es que gracias al ordenamiento que hace Mendeleev, que fue muy minucioso, corrige algunos pesos atómicos que habían sido mal calculados en su tiempo. Mira, estamos hablando del periodo entre 1834 y 1907. Era una locura porque en ese tiempo, él, sin tener mucha tecnología, lo que hace es, solo a partir de la tabla periódica, hace, por ejemplo, correcciones de pesos atómicos que aparentemente habían sido mal calculados, ¿ya? También predice la existencia de nuevos elementos químicos y predice también sus propiedades físicas y químicas. Entonces, fue un gran avance para ese tiempo, porque había elementos que no se habían descubierto, pero él dice, mira,
busquen a este elemento químico va a tener tal color, va a tener tal densidad, va a tener tal punto de fusión, va a tener tales características. Uno de ellos, por ejemplo, fue el ECA aluminio. La palabra ECA significa el primero después de. Entonces, cuando tú hablas del ECA aluminio, es el primero después del aluminio. O sea, se había conocido el aluminio, o ya se conocía el aluminio, pero el primer elemento debajo del aluminio era el ECA aluminio. Dijo, mira, búsquenlo, más o menos tiene este peso atómico, más o menos tiene esta densidad, su fórmula del óxido debe ser esto, la fórmula del cloruro debe ser la de acá. Entonces, fue prediciendo algunas propiedades de este nuevo elemento. Y cuando él aún estaba vivo, se descubre ese elemento. Ese elemento actualmente se conoce con el nombre de galio. Y, por ejemplo, su masa atómica, 69,72, muy parecida a 68. Su densidad, 5,9 con respecto a 6, bastante parecido a lo que él predijo. Entonces, su tabla periódica o su ordenamiento periódico fue muy importante porque permitió encontrar una periodicidad en los elementos químicos. O sea, no es que estaban hacia el azar, guardaban una relación periódica. ¿Ya? Entonces, esto que tenemos acá es la tabla periódica de Mendeleev, que como tú ves, es una tabla de elementos. Tú colocas en filas, ¿ya? Horizontales, obviamente, y en columnas verticales, ¿no? A los elementos químicos, ¿ya? La ventaja de la tabla de Mendeleev, como te había dicho, es que, por ejemplo, deja espacios en blanco para elementos que aún no se habían descubierto. Por ejemplo, este es el que te acabo de hablar, ¿no? El ECA aluminio, ¿ya? El ECA aluminio es el primer elemento después del aluminio, ¿ya? Y este ECA aluminio tiene la particularidad de que no se había descubierto, pero él dijo, ah, miren, más o menos debe tener su peso atómico 68, ¿ya? Fue ordenándolo de esa manera. La ventaja de la tabla de Mendeleev es que por primera vez se da un ordenamiento según propiedades químicas de los elementos. El peso atómico era el peso atómico creciente, ¿ya? Pero según las propiedades químicas de los elementos. Los elementos de un mismo grupo se parecían mucho entre sí. Mira, acá tienes al litio, al sodio y al potasio, del cual hemos hablado hace un rato. Tienes al calcio, al estroncio, al berilio, al magnesio, del cual también hemos hablado un rato en una misma columna. Entonces, había una correlación entre las propiedades que tenían los elementos químicos. Entonces, ¿por qué esa tabla periódica no prosperó? ¿Por qué no se mantuvo hasta el inicio, hasta ahora, hasta nuestros tiempos? La razón principal es porque esta tabla periódica no tenía el orden natural de ordenamiento de los elementos. Y lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Además de eso, por ejemplo, había periodos o líneas horizontales que tenían muchos elementos químicos y habían otros que tenían pocos elementos químicos. Por ejemplo, en el periodo 2, tú ves un mayor orden que de repente en el periodo 3, en el periodo 4 o en el periodo 5. Hay más orden con respecto a los distintos periodos. Entonces, no había una explicación clara por qué algunas líneas tenían más elementos, otros menos elementos. Otro tema es de que no se diferenciaba adecuadamente quién era metal y quién era un no metal. No había una diferencia clara. O sea, todos estaban mezclados, metales y no metales, ¿ya? Profe, ¿y ahora se sabe? Sí, ahora sí se sabe, pero no había una relación clara en ese tiempo de quién era metal y quién era un no metal. Por lo tanto, dejaba muchos temas en el aire. Y algo que sí no le perdonaban a Mendeleev es que en el tiempo en que él todavía vivía y que estaba su tabla periódica publicada, se empezaron a descubrir a los gases nobles. Nosotros ya vimos los gases nobles en configuración electrónica, ¿te acuerdas? ¿Quiénes eran los gases nobles? A ver, ayúdame a recordar. Los gases nobles eran, a ver, Helio, neón, argón, criptón, Claro. xenón, Muy bien. Helio, radón y organezón. perfecto. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Básicamente ellos. El último es un elemento inestable. Consideremos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el tiempo de Mendeleev se empiezan a descubrir estos elementos químicos, ¿ya? Y no había dónde ubicarlos aquí en la tabla periódica. Mendeleev en un primer momento dijo, oye, no, esos elementos no existen. Están mal, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes? Están locos. No existen esos elementos químicos. Entonces, en primera instancia, lo que hizo Mendeleev fue negar la existencia de los gases nobles. Se encontró el primero, él no lo aceptó, pero lastimosamente se encontraron hasta 3 elementos químicos, gases nobles, en ese tiempo. Entonces ya no había forma de cómo negar la existencia de estos elementos. Y peor aún,
¿ya? El argón tiene peso 40. Ah, ya. Entonces, si el argón tiene peso 40 y yo tengo que ubicarlo aquí de alguna manera, digo, el cloro pesa 35, el potasio pesa 39, entonces si el argón pesa 40, el argón debería estar por acá. Pero no tiene lógica, porque si yo pongo el argón acá, el argón no se parece para nada a estos señores. Entonces ahí había un gran, pero gran problema. Entonces, para salvar ese problema, lo que hizo Mendeleev es indicar de que se agregara una columna más a su tabla, ¿ya? Y a esa columna más le llamó el grupo 0 de la tabla periódica. Así como tienes el grupo 1, 2, 3, hasta el grupo 8, ¿ya? El grupo 0 de la tabla periódica incluía a los gases nobles. Muy a regañadientes, Mendeleev tuvo que aceptar la existencia de estos gases nobles, ¿ya? Entonces, su tabla periódica, si bien es cierto, es una tabla periódica que estuvo vigente, ¿ya? No es que tuviera el ordenamiento natural de los elementos químicos. ¿Quién encuentra ese ordenamiento natural? Lo encuentra este señor, Henry Moseley, ¿ya? Henry Moseley empezó a trabajar con diferentes elementos químicos y empezó a trabajar con rayos X, empezó a generar rayos X con los elementos químicos. ¿Y cómo es eso? Si ustedes recuerdan, con ustedes hemos visto modelos atómicos y una parte de modelos atómicos te hablaba acerca de los rayos catódicos. Los rayos catódicos, si tú recuerdas, se generaban cuando tú a un recipiente de vidrio le quitabas el aire, colocabas un par de electrodos, ¿no? Un par de placas metálicas, generabas una descarga eléctrica y se generaba una luz, ¿no? Que iba desde un punto hacia otro. Ya. ¿Qué es lo que hizo este señor Moseley? Él empezó a generar rayos catódicos, pero con metales muy cerca entre sí, con metales pesados y muy cerca entre sí. Entonces, cuando ocurre eso, cuando ocurre el bombardeo de los rayos catódicos contra un metal, ¿ya? Se empiezan a generar rayos X. Entonces, como que era un juego, ¿no? Ah, qué chévere, están formándose rayos X. Pero la particularidad es que cuando él hace esta correlación o empieza a correlacionar sus datos, se da cuenta que las características de los rayos X, particularmente la frecuencia de los rayos X, guardaba relación con el número atómico del elemento y no con el peso atómico. Entonces dijo, oye, ¿y qué tal si los elementos se empiezan a ordenar no por el peso atómico, sino por el número atómico? Entonces cambiar el orden. Tú acuérdate que Dobereiner, Newland, Mendeleev, Meyer, todos ordenaban a los elementos por su peso atómico creciente. Y por primera vez, Moseley dice, no, no por el peso atómico, por el número atómico, y veamos qué pasa. Entonces, cuando empieza a ordenar a los elementos por el número atómico, se acomoda todos los temas que tuvo la tabla de Mendeleev. Por lo tanto, ¿cuál fue el aporte de Henry Moseley en el desarrollo de la tabla periódica? Que encuentra la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos. Hasta Mendeleev, las propiedades físicas y químicas de los elementos eran función periódica de su peso atómico. Hasta Mendeleev, ¿ya? Mendeleev hablaba del peso atómico. Pero ya con Moseley, las propiedades de los elementos empiezan a tener una correlación con el número atómico creciente, ¿ya? Henry Moseley no vive mucho para poder disfrutar de este logro, lo mandan a luchar en la Primera Guerra Mundial y saca sonapa, ¿ya? Perdió Henry Moseley, pero nos dejó este legado por allá por el año 1913, ¿no? Que indicaba que las propiedades de los elementos eran función periódica de su número atómico creciente. ¿Ya? Seguía vivo, era mucho mejor. ¿Cómo, perdón? No hubiera pasado si seguía vivo, no se hubiera dejado más legal. Bueno, lastimosamente en ese tiempo, por las necesidades de la guerra mundial, no había mucho reparo en quién iba, ¿no? O sea, él fue y al final, a la larga, perdió la vida durante la Primera Guerra Mundial. Pero, fíjate, o sea, dejó este legado, ¿no? Dejó este descubrimiento que luego fue aprovechado porque gracias a lo que él propone es que se diseña la primera tabla periódica. O sea, no es que Moseley, mucho cuidado, y eso es algo que muchos confunden, Moseley no diseña la tabla periódica, ¿ya? Moseley lo que hace es proporciona la ley periódica actual. Así como Mendeleev proporcionó la ley periódica del peso atómico, pero él sí diseñó su tabla periódica, Moseley no lo hizo.
Moseley lo que hizo es, mira, esta es la ley periódica natural de los elementos químicos. Y entonces se propuso un concurso, y a partir de ese concurso, valga la redundancia, concurso entre comillas, ¿no? Es que se propusieron diferentes diseños de la tabla periódica. Yo te invito a que tú busques en internet diferentes diseños de la tabla periódica que se dieron más o menos en su tiempo. Pero quien tuvo mayor éxito, o la tabla que tuvo mayor éxito, es la tabla que tú tienes acá, en donde tú ordenas a los elementos químicos de acuerdo a su número atómico creciente y de acuerdo a sus propiedades químicas. El primer elemento me dijiste que ¿quién era? Era el hidrógeno. El hidrógeno, ¿correcto? El segundo elemento, El segundo elemento es el helio. el helio. Tercer elemento, El tercer elemento es el el litio. litio, ¿no? Luego, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. ¿Ya? Entonces, esto es el diseño actual de la tabla periódica. Entonces, hacemos un último recuento antes de ir al descanso, ¿ya? Tríadas de Dobereiner, grupos de 3 en 3, ¿no? Los elementos se parecen entre sí, pero el elemento central es intermedio entre los extremos. Tríadas de Dobereiner, ¿ya? Octavas de Newlands, hace alusión a las notas musicales, ordena en grupos de 7 en 7 y el octavo se parece al primero, noveno al segundo, décimo al tercero, y así sucesivamente. Funciona en la primera octava, en la segunda octava, tercera octava, chao. No funcionó, ¿ya? Incluso este señor fue burlado mucho en su tiempo. Tortoise, caracol telúrico, un cilindro, ¿no? Colocas una niña alrededor de él y todos los elementos que se encontraban dentro de la misma generatriz, o sea, la misma línea vertical, se parecían químicamente entre sí, o se parecían entre sí, ¿ya? Lothar Meyer ordena los elementos por su peso atómico creciente, genera diferentes gráficos relacionados con sus propiedades físicas, como por ejemplo el volumen atómico, y por primera vez va dejando espacios en blanco para elementos que no habían sido descubiertos, ¿ya? Mendeleev ordena los elementos en una tabla, ¿ya? Su tabla es la que tú tienes acá, ¿no? Columnas verticales, grupos, columnas horizontales, periodos, ¿ya? Su ventaja es que por primera vez ordena los elementos por propiedades químicas, ¿ya? Corrige pesos atómicos que no habían sido bien calculados, ¿no? Calcula pesos atómicos y propiedades de elementos que hoy día lo que vamos a hacer es trabajar tabla periódica. Quienes asisten a las clases del grupo 2, ¿ya? Este tema es un tema que ya hemos avanzado. La diferencia es que en el grupo 1 lo vamos a hacer mucho más amplio porque es un tema que es inicial. Para el grupo 2, ustedes como se han dado cuenta, avanzamos un poco más rápido, ¿ya? Pero para el grupo 1 vamos a avanzar un poco más lento porque es necesario que vean muchas más cosas. El grupo 2 posiblemente ya conoce algo de tabla periódica, avanzamos un poco más rápido, ¿ya? En el caso de, ¿tienen alguna pregunta, perdón? Me pareció que Dafne querías preguntar algo. ¿No? Ya. Bueno, entonces, les decía, vamos a trabajar el día de hoy tabla periódica, ¿ya? Hablar de tabla periódica es hablar del ordenamiento de los elementos químicos en forma creciente de su número atómico. Esa es la idea. Todos tienen una tabla periódica. Les dije los primeros días de clase, por favor, descárguense una tabla periódica. Y es más, si mal no recuerdo, creo que yo les envié al Quizy, ¿ya? Al Quizy, perdón, al WhatsApp, yo les envié un enlace de tabla periódica, ¿ya? Creo que fue al grupo 2 el que les envié. Voy a volver a compartirlo por acá. Acá está. Se los voy a enviar al grupo 1 nuevamente. ¿Ah? Este es 1. Y por acá les envío el otro enlace. Estas tablas periódicas son tablas periódicas interactivas, ¿ya? Entonces, veamos alguna de ellas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Fíjense, acá ustedes tienen una tabla periódica. Esta es la tabla periódica moderna. Se le llama tabla periódica moderna porque tiene a todos los elementos químicos ordenados de acuerdo al criterio actual.
Y el criterio actual es ordenar a los elementos según la forma creciente de sus números atómicos. Si tú te das cuenta, aquí es como que te digan cuál es la distribución de la tabla periódica. Así que vamos a verlo de manera muy detallada. Por ahora, lo que debes tener en cuenta que la tabla periódica viene a ser el ordenamiento de los elementos químicos en forma creciente de su número atómico, de menor número atómico a mayor número atómico, ¿de acuerdo? ¿Quién es el primer elemento químico, chicos? El hidrógeno. El hidrógeno, correcto, el hidrógeno. ¿Dónde está el hidrógeno? Por acá, ¿correcto? Porque es el primer, o cómo nosotros ubicamos. Uy, Fabricio, ¿ahora escuchas? Nos dice Fabricio que no escucha. ¿Todos están escuchando, chicos? Sí, Yo profe, sí me escucha. Sí, profesor. ¿Ya escuchas, Fabricio? tal vez lo ha eliminado su altavoz. Sí, ya escucha. Dice Milagros. Escucha Milagros. Bueno, no sé. A ver, ¿qué dice? Ahí hay una forma de cambiar. Fabricio, profesor. No Ah, escucha. Fabricio dice que no escucha. Tienes que reiniciar tu PC, Yo también puedo hacer que no me escuchen. porque todos Ok, puede cambiar. escuchan. O revisa tu audio. Marque los ejes. Ya, listo. Entonces, te decía, ¿cómo identificamos que es el primer elemento químico? Porque su número atómico, ¿ya? El que tienes acá, vale 1. ¿Ya? Sí. Eso es algo que no debieron haber escuchado. El segundo elemento químico, ¿quién es? El de acá. ¿Ya? Ajá. ¿Y cuánto vale? Su número atómico, 2. ¿De acuerdo? Entonces, número atómico 1, número atómico 2. Así como lo ubican. El número atómico lo tienen aquí arriba. Es el numerito que está aquí arriba. Por ejemplo, del neón. ¿Cuánto vale su número atómico, chicos? 10, 10. Del magnesio. ¿Cuánto vale su número atómico? 12. Del cromo. ¿Cuánto vale su número atómico? 24. 24. Entonces, la forma de cómo ordenar a los elementos es de acuerdo a esto, de acuerdo al número atómico creciente. De menor número atómico a mayor número atómico. Ahora, pero la tabla no siempre fue así. O sea, vamos a llegar a cómo podemos tener esto, pero la tabla no siempre fue así. En realidad, los elementos químicos se sabía de su existencia, pero no había este ordenamiento. Hubieron muchos intentos de hacer un ordenamiento y era necesario hacer el ordenamiento, pero esto fue algo que ocurrió a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces vamos a ver el día de hoy dos cosas. Primero, la historia y luego vamos a ver los principales periodos y grupos que tiene la tabla periódica, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de este señor llamado Dobereiner, ¿ya? Dobereiner fue uno de los primeros que intentó hacer un ordenamiento de los elementos químicos. ¿Y cómo lo ordenó? Lo ordenó de acuerdo a su masa atómica y por la afinidad de los elementos. A su ordenamiento se le llamó triadas, porque ordenó a los elementos en grupos de 3 en 3, por afinidad, porque se parecían mucho. Por ejemplo, una triada muy común era la del litio, el sodio y el potasio. El litio, el sodio y el potasio, para que ustedes lo tengan mapeado, son metales. Metales muy ligeros, metales muy blandos, los puedes incluso cortar con un cuchillo, no los puedes colocar en agua porque reaccionan violentamente e incluso pueden provocar algún tipo de explosión, hacer que se rompa un vaso donde tú lo colocas. Entonces son sustancias muy activas. Entonces, Tengo una pregunta. Si el litio, eh, más, ¿cómo se dice que se va a romper? ¿Acaso el líquido se puede poner en el esto o así? lo que ocurre, por ejemplo, es que en el laboratorio, a veces para hacer experimentos, a ti te dan los metales. Entonces tú tienes a los metales normalmente en frascos, ¿ya? Y cortaditos en pedacitos, para que no lo utilices discriminadamente, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú haces los experimentos en el laboratorio, algunas veces el alumno, como no leyó la guía del laboratorio antes de ingresar, se pregunta, oye, ¿y ahora qué hago con el metal? Algunos de ellos lo echan a la basura, tremendo error,
o alguno de ellos lo echan al lavadero, otro tremendo error, porque si de alguna manera el litio, el sodio o el potasio, que es el metal, entra en contacto con el agua, puede provocar algún tipo de explosión, algún tipo de incendio, porque reacciona violentamente, salta inmediatamente esto. Entonces, está prohibido de que estos metales se tiren al lavatorio y tampoco al tacho de basura. ¿Ya? Eso pasa con el litio, con el sodio y el potasio, por ejemplo, y con los del grupo 1 de la tabla periódica, que son metales alcalinos. Entonces, sabes que estos señores tienen esa afinidad, litio, sodio y potasio. Pero adicionalmente ocurre esto, ocurre que el litio pesa 7, el potasio pesa 39 y el sodio pesa 23. Si yo hago la semisuma entre 7 y 39, ¿ya? ¿Cuánto es 7 más 39, chicos? 46, 46. Y 46 entre 2, ¿cuánto es? Entre 23, 23, ¿correcto? Entonces, mira, 7 más 39 es 46, y entre 2, 23. Y mira, ¿qué es 23? El peso del sodio. Entonces, había algún tipo de relación. O sea, de alguna manera, el elemento sodio tenía un peso intermedio entre el litio y el potasio. Entonces, se empezó a conocer a este tipo de ordenamiento o a este tipo de grupos como triadas, porque tú ordenabas a los grupos de 3 en 3, pero el elemento del centro era intermedio entre los extremos. Y estos tres elementos se parecían mucho entre sí, por eso se les dio el nombre de triada. En el tiempo en que vivía este señor Dobereiner, ¿ya? Se descubrieron muchas triadas, muchas de estas relaciones. Por ejemplo, el calcio, el estroncio y el bario cumplían con esa relación. El cloro, el bromo y el yodo cumplían con esa relación. Si tú quieres ver, por ejemplo, a estos señores, ¿dónde está? Uy, ¿dónde lo perdí por acá? Perdóname. Quiero ver dónde está. Acá está. Tienes por acá al calcio, al estroncio y al bario. Date cuenta, mira, los tres están aquí y se parecen mucho entre sí. El otro grupo que tenemos es el cloro, bromo y yodo. Y acá tienes, mira, cloro, bromo, yodo. ¿Ya? Entonces, la particularidad es que ellos en ese tiempo no estaban ubicados en la tabla periódica como nosotros lo conocemos, sino estaban ubicados en grupo de 3 en 3 hacia la dispersión. No parecía lógico que tuvieran que ordenarlos de esa manera. Así que lo que se hizo fue buscar otro tipo de ordenamiento. Y ese tipo de ordenamiento lo hizo este señor Newlands. ¿Ya? Newlands ordenó a los elementos en grupos de 7 en 7, ¿ya? Haciendo alusión a las notas musicales, y el octavo elemento se parecía al primero. Si tú tienes las notas musicales, dime las notas musicales, por favor. No me la sé, pero se lo Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Claro, do, re, mi, fa, sol, la, si, y nuevamente vuelves a un do. O sea, Do, re, cada y así 7, sucesivamente. la octava, claro, comienza nuevamente. Entonces, la octava se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. A ese ordenamiento se le dio el nombre de ley de las octavas. O sea, no es que ordenabas en grupos de 8 en 8, ordenabas en grupos de 7 en 7. Pero el octavo elemento se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. ¿Ya? A ese tipo de ordenamiento se le llamó así, ley de las octavas. Ahora, ¿qué pasaba con las octavas? Por ejemplo, la primera octava era el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. La segunda octava, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre y cloro. ¿Ya? Entonces, si yo ordenaba en grupos de 7 en 7, do, re, mi, fa, sol, la, si, y nuevamente me voy a un do, ¿ya? Este octavo elemento, o sea, el sodio, se parecía al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente. O sea, en este lado había una secuencialidad, perfecto. Pero si yo me voy a la tercera octava, ¿ya? Lo que ocurre es que el potasio sí se parece al sodio y al litio, incluso forman una triada. El calcio se parece al magnesio y al berilio. Va bien todo hasta ahí. Pero el siguiente elemento, que era el escandio, ya no se parecía ni al boro ni al aluminio. Entonces ahí había un problema. El problema es que este señor ya no se parecía a ninguno de estos dos. Entonces, lo de las octavas falló, ¿ya? Lo de las octavas falló y simplemente sirvió para la primera y la segunda octava. O sea, no duró mucho tiempo. Un señor
Mendeleev, lo vamos a ver más adelante, utilizó esa idea para poder tener un tipo de ordenamiento de los elementos químicos. Pero antes de Mendeleev, ¿ya? Del cual hablaremos en un ratito, apareció este señor, el señor Alexandre Chancontov, ¿ya? Él ordenó los elementos químicos en lo que hoy conocemos como el caracol telúrico o el tornillo telúrico. ¿Y qué es el caracol telúrico o el tornillo telúrico? Imagínate un cilindro, ¿ya? Y en ese cilindro haces pasar una cuerda alrededor, ¿ya? Entonces tú tienes acá un cilindro como una lata de repente de leche, ¿no? Y haces pasar una cuerda alrededor, ¿ya? La línea vertical que cruza se conoce con el nombre de generatriz, que es esta de acá, ¿ya? Y en esta generatriz se iban ordenando a los elementos con su peso atómico. El punto es que los elementos que se encontraban dentro del mismo grupo tenían propiedades similares. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio se parecían mucho entre sí. El berilio, el magnesio y el calcio se parecían mucho entre sí. Entonces, es como si tú tuvieras una lata de leche, como te digo, pones una cuerda alrededor, ¿ya? Y vas ordenando los elementos de menor peso a mayor peso, haciendo que coincidan exactamente los que estaban en una misma línea, que se llaman generatriz. A este tipo de ordenamiento se le llamó caracol telúrico o tornillo telúrico. Sin embargo, no resultaba muy práctico que tu tabla periódica sea tridimensional, tipo una lata o algo por el estilo, así que se fue dejando de lado. Y es más, el ordenamiento era un ordenamiento de acuerdo al peso atómico, pero fue un muy buen intento el hacer este ordenamiento de el tornillo o el caracol telúrico. Ahora, un siguiente intento fue el de Lothar Meyer. Lothar Meyer empezó a ubicar a los elementos en orden creciente de su peso atómico. En realidad, todos los ordenaron de acuerdo al peso atómico creciente. Todos, ¿ya? Solo que este señor empezó a generar gráficos, ¿ya? Gráficos de propiedades de los elementos que se relacionaban con su peso atómico. Entonces, ¿esto era bueno? Sí, era bueno, era interesante. ¿Por qué razón? Porque conforme iba avanzando poco a poco con los elementos químicos, se daba cuenta que había espacios que tenía que dejar vacíos para elementos que no habían sido descubiertos. Sin embargo, no quedaba del todo claro. Simplemente dijo, bueno, yo hago este gráfico, ordeno algunas propiedades, como por ejemplo el volumen atómico, y al darse con ese detalle, empezó a formar ese tipo de gráficos. Cuando ves tú un gráfico, como que no te llama mucho la atención, pero la ventaja que tuvo este ordenamiento es que fue dejando espacios en blanco para elementos que no se habían descubierto. Y él dijo, bueno, puede ser que haya un elemento que aún no haya sido descubierto. ¿Ya? Entonces, volviendo a lo que tenemos desde el inicio, ¿ya? El primer tipo de ordenamiento era el ordenamiento llamado por triadas, grupos de 3 en 3, los elementos se parecen mucho entre sí, y el elemento central es intermedio entre el extremo, ¿ya? Entre los dos extremos. Ejemplo, en el litio, el sodio y el potasio, el litio, el sodio y el potasio se parecen mucho entre sí físicamente, ¿ya? Y el elemento central, que es el sodio, es intermedio entre los extremos en el peso atómico, por ejemplo. El siguiente intento fue el de Newland, con la ley de las octavas. Con las octavas, ¿cómo se ordenan los elementos, chicos? ¿En grupos de 7 en 7 o grupos de 8 en 8? De 7. Grupos de 7 en 7, haciendo alusión a las notas musicales, ¿cierto? Ordenas de 7 en 7 y el octavo elemento se parece al primero, el noveno al segundo, el décimo al tercero y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ese es el orden que estaban siguiendo los elementos químicos. Se Ok. cumplía la primera octava, la segunda octava, pero a partir de la tercera octava ya no se cumplía, ¿sí? ¿Alguien quería intervenir? Sí, profe, porque decía ahí que ya no, y a partir de la tercera ya no se parecía nada. A partir de la tercera, particularmente el de acá, este elemento que es el escandio, ya no había. Y es que, o sea, mira, estamos hablando del año 1898, ¿no? O sea, estamos hablando de hace más de un siglo, hace más de 100 años. Entonces, no es que tenían las facilidades que tenemos ahora, sino que los elementos estaban como que dispersos y se sabía que había una existencia, le habían dado un nombre, pero no había mucho avance tecnológico como para empezar a hacer otros descartes. En este caso sí encontró una coincidencia
pero no había una explicación clara para lo que pasaba aquí con este señor, con el siguiente que venía, que era el escambio, ¿ya? Luego, el siguiente tipo de ordenamiento es el ordenamiento que hizo Champortois. Este señor ordenó de acuerdo al peso atómico en el llamado tornillo o caracol telúrico. Y es como si, te dije, ¿no? Que movieras una lata de leche, ¿no? Y colocaras una cuerda alrededor y los elementos los colocaras sobre una misma línea vertical, ¿de acuerdo? Los elementos que estuvieran sobre la misma línea, en este caso la generatriz, así se llama, eran parecidos entre sí, ¿ya? Luego aparece Lothar Meyer. Y Lothar Meyer lo que hace es ordena los elementos por el peso atómico, genera gráficos, ¿ya? Y en estos gráficos ordena los elementos de menor peso a mayor peso, por sus propiedades físicas. Y una de las ventajas que tuvo es que fue dejando espacios en blanco para elementos que posiblemente no habían sido descubiertos. Entonces, hasta aquí fue el primer intento de ordenar a los elementos químicos, ¿ya? Ahora, el siguiente intento, y tal vez el que más se asemeja al actual, ¿ya? Es el ordenamiento que hizo este señor Mendeleev, ¿ya? Mendeleev ordena los elementos químicos según su peso atómico creciente y diseña la primera tabla periódica, ¿ya? Dmitri Ivanovich Mendeleev, ruso, propone la primera tabla periódica, en la que ordena los elementos según su peso atómico, de menor peso atómico a mayor peso atómico. Su tabla periódica fue revolucionaria. ¿Por qué? Porque por primera vez tú tenías una tabla propiamente dicha, en donde tú ordenabas a los elementos en dos tipos de ordenaciones, las horizontales y las verticales. La particularidad es que los elementos que se encontraban en una misma columna, ¿ya? En una misma línea vertical, tenían propiedades similares entre sí, ¿ya? Y otro hecho muy importante es que gracias al ordenamiento que hace Mendeleev, que fue muy minucioso, corrige algunos pesos atómicos que habían sido mal calculados en su tiempo. Mira, estamos hablando del periodo entre 1834 y 1907. Era una locura porque en ese tiempo, él, sin tener mucha tecnología, lo que hace es, solo a partir de la tabla periódica, hace, por ejemplo, correcciones de pesos atómicos que aparentemente habían sido mal calculados, ¿ya? También predice la existencia de nuevos elementos químicos y predice también sus propiedades físicas y químicas. Entonces, fue un gran avance para ese tiempo, porque había elementos que no se habían descubierto, pero él dice, mira, busquen a este elemento químico va a tener tal color, va a tener tal densidad, va a tener tal punto de fusión, va a tener tales características. Uno de ellos, por ejemplo, fue el ECA-aluminio. La palabra ECA significa el primero después de. Entonces, cuando tú hablas del ECA-aluminio, es el primero después del aluminio. O sea, se había conocido el aluminio, o ya se conocía el aluminio, pero el primer elemento debajo del aluminio era el ECA-aluminio. Dijo, mira, búsquenlo, más o menos tiene este peso atómico, más o menos tiene esta densidad, su fórmula del óxido debe ser esto, la fórmula del cloruro debe ser la de acá. Entonces, fue prediciendo algunas propiedades de este nuevo elemento. Y cuando él aún estaba vivo, se descubre ese elemento. Ese elemento actualmente se conoce con el nombre de galio. Y, por ejemplo, su masa atómica, 69,72, muy parecida a 68. Su densidad, 5,9 con respecto a 6, bastante parecido a lo que él predijo. Entonces, su tabla periódica o su ordenamiento periódico fue muy importante porque permitió encontrar una periodicidad en los elementos químicos. O sea, no es que estaban hacia el azar, guardaban una relación periódica, ¿ya? Entonces, esto que tenemos acá es la tabla periódica de Mendeleev, que como tú ves, es una tabla de elementos. Tú colocas en filas, ¿ya? Horizontales, obviamente, y en columnas verticales, ¿no? A los elementos químicos, ¿ya? La ventaja de la tabla de Mendeleev, como te había dicho, es que, por ejemplo, deja espacios en blanco para elementos que aún no se habían descubierto. Por ejemplo, este es el que te acabo de hablar, ¿no? El ECA-aluminio, ¿ya? El ECA-aluminio es el primer elemento después del aluminio, ¿ya? Y este ECA-aluminio tiene la particularidad de que no se había descubierto, pero él dijo, miren, más o menos debe tener su peso atómico 68, ¿ya? Fue ordenándolo de esa manera. La ventaja de la tabla de Mendeleev es que por primera vez se da un ordenamiento según propiedades químicas de los elementos.
el peso atómico era el peso atómico creciente, ¿ya? Pero según las propiedades químicas de los elementos de un mismo grupo se parecían mucho entre sí. Mira, acá tienes al litio, al sodio y al potasio, del cual hemos hablado hace un rato. Tienes al calcio, al estroncio, al berilio, al magnesio, del cual también hemos hablado un rato en una misma columna. Entonces, había una correlación entre las propiedades que tenían los elementos químicos. Entonces, ¿por qué esa tabla periódica no prosperó? ¿Por qué no se mantuvo hasta el inicio, hasta ahora, hasta nuestros tiempos? La razón principal es porque esta tabla periódica no tenía el orden natural de ordenamiento de los elementos. Lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Además de eso, por ejemplo, había periodos o líneas horizontales que tenían muchos elementos químicos y habían otros que tenían pocos elementos químicos. Por ejemplo, en el periodo 2, tú ves un mayor orden que de repente en el periodo 3, en el periodo 4 o en el periodo 5. Hay más orden con respecto a los distintos periodos. Entonces, no había una explicación clara por qué algunas líneas tenían más elementos, otros menos elementos. Otro tema es de que no se diferenciaba adecuadamente quién era metal y quién era un no metal. No había una diferencia clara. O sea, todos estaban mezclados, metales y no metales, ¿ya? Profe, ¿y ahora se sabe? Sí, ahora sí se sabe, pero no había una relación clara en ese tiempo de quién era metal y quién era un no metal. Por lo tanto, dejaba muchos temas en el aire. Y algo que sí no le perdonaron a Mendeleev es que en el tiempo en que él todavía vivía y que estaba su tabla periódica publicada, se empezaron a descubrir a los gases nobles. Nosotros ya vimos los gases nobles en configuración electrónica, ¿te acuerdas? ¿Quiénes eran los gases nobles? A ver, ayúdame a recordar. Los gases nobles eran, a ver, Helio, neón, argón, criptón, Claro. xenón, Muy bien. radón y organezón. Perfecto. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Básicamente ellos. El último es un elemento inestable. Consideremos helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el tiempo de Mendeleev se empiezan a descubrir estos elementos químicos, ¿ya? Y no había dónde ubicarlos aquí en la tabla periódica. Mendeleev en un primer momento dijo, oye, no, esos elementos no existen. Están algo, ¿qué están haciendo ustedes? Están locos. No existen esos elementos químicos. Entonces, en primera instancia, lo que hizo Mendeleev fue negar la existencia de los gases nobles. Se encontró el primero, él no lo aceptó, pero lastimosamente se encontraron hasta 3 elementos químicos, gases nobles, en ese tiempo. Entonces ya no había forma de cómo negar la existencia de estos elementos. Y peor aún, ¿ya? El argón tiene peso 40. Entonces, si el argón tiene peso 40 y yo tengo que ubicarlo aquí de alguna manera, digo, el cloro pesa 35, el potasio pesa 39, entonces si el argón pesa 40, el argón debería estar por acá. Pero no tiene lógica, porque si yo pongo el argón acá, el argón no se parece para nada a estos señores. Entonces ahí había un gran, pero gran problema. Entonces, para salvar ese problema, lo que hizo Mendeleev es indicar de que se agregara una columna más a su tabla, ¿ya? Y a esa columna más le llamó el grupo 0 de la tabla periódica. Así como tienes el grupo 1, 2, 3, hasta el grupo 8, ¿ya? El grupo 0 de la tabla periódica incluía a los gases nobles. Muy a regañadientes, Mendeleev tuvo que aceptar la existencia de estos gases nobles, ¿ya? Entonces, su tabla periódica, si bien es cierto, es una tabla periódica que estuvo vigente, ¿ya? No es que tuviera el ordenamiento natural de los elementos químicos. ¿Quién encuentra ese ordenamiento natural? Lo encuentra este señor, Henry Moseley, ¿ya? Henry Moseley empezó a trabajar con diferentes elementos químicos y empezó a trabajar con rayos X, empezó a generar rayos X con los elementos químicos. ¿Y cómo es eso? Si ustedes recuerdan, con ustedes hemos visto modelos atómicos y una parte de modelos atómicos te hablaba acerca de los rayos catódicos. Los rayos catódicos, si tú recuerdas, se generaban cuando tú a un recipiente de vidrio le quitabas el aire, colocabas un par de electrodos, ¿no? Un par de placas metálicas, generabas una descarga eléctrica y se generaba una luz, ¿no? Que iba desde un punto hacia otro. Ya. ¿Qué es lo que hizo este señor Moseley? Él empezó a generar rayos catódicos, pero
con metales muy cerca entre sí, con metales pesados y muy cerca entre sí. Entonces, cuando ocurre eso, cuando ocurre el bombardeo de los rayos catódicos contra un metal, ¿ya? Se empiezan a generar rayos X. Entonces, como que era un juego, ¿no? Ah, qué chévere, están formándose rayos X. Pero la particularidad es que cuando él hace esta correlación o empieza a correlacionar sus datos, se da cuenta que las características de los rayos X, particularmente la frecuencia de los rayos X, guardaba relación con el número atómico del elemento y no con el peso atómico. Entonces dijo, oye, ¿y qué tal si los elementos se empiezan a ordenar no por el peso atómico, sino por el número atómico? Entonces cambiar el orden. Tú acuérdate que Dobereiner, Newlands, Mendeleev, Meyer, todos ordenaban a los elementos por su peso atómico creciente. Y por primera vez, Moseley dice, no por el peso atómico, por el número atómico, y veamos qué pasa. Entonces, cuando empieza a ordenar a los elementos por el número atómico, se acomoda todos los temas que tuvo la tabla de Mendeleev. Por lo tanto, ¿cuál fue el aporte de Henry Moseley en el desarrollo de la tabla periódica? Que encuentra la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos. Hasta Mendeleev, las propiedades físicas y químicas de los elementos eran función periódica de su peso atómico. Hasta Mendeleev, ¿ya? Mendeleev hablaba del peso atómico. Pero ya con Moseley, las propiedades de los elementos empiezan a tener una correlación con el número atómico creciente, ¿ya? Henry Moseley no vive mucho para poder disfrutar de este logro, lo mandan a luchar en la Primera Guerra Mundial y saca sonapa, ¿ya? Perdió Henry Moseley, pero nos dejó este legado por allá por el año 1913, ¿no? Que indicaba que las propiedades de los elementos eran función periódica de su número atómico creciente. Si hubiera ¿Ya? pasado, seguía vivo, Dime. era mucho mejor. ¿Cómo, perdón? Si hubiera pasado, si seguía vivo, no se hubiera dejado más legal. Bueno, lastimosamente en ese tiempo, por las necesidades de la guerra mundial, no había mucho reparo en quién iba, ¿no? O sea, él fue y al final, a la larga, perdió la vida durante la Primera Guerra Mundial. Pero, fíjate, o sea, dejó este legado, ¿no? Dejó este descubrimiento que luego fue aprovechado porque gracias a lo que él propone es que se diseña la primera tabla periódica. O sea, no es que Moseley, mucho cuidado, y eso es algo que muchos confunden, Moseley no diseña la tabla periódica, ¿ya? Moseley lo que hace es proporciona la ley periódica actual. Así como Mendeleev proporcionó la ley periódica del peso atómico, pero él sí diseñó su tabla periódica, Moseley no lo hizo. Moseley lo que hizo es, mira, esta es la ley periódica natural de los elementos químicos. Y entonces se propuso un concurso, y a partir de ese concurso, valga la redundancia, concurso entre comillas, ¿no? Es que se propusieron diferentes diseños de la tabla periódica. Yo te invito a que tú busques en internet diferentes diseños de la tabla periódica que se dieron más o menos en su tiempo. Pero quien tuvo mayor éxito, o la tabla que tuvo mayor éxito, es la tabla que tú tienes acá, en donde tú ordenas a los elementos químicos de acuerdo a su número atómico creciente y de acuerdo a sus propiedades químicas. El primer elemento me dijiste que ¿quién era? Era el hidrógeno. El hidrógeno, ¿correcto? El segundo elemento, El segundo elemento es el helio. el helio. Tercer elemento, El tercer elemento es el el litio. litio, ¿no? Luego, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. ¿Ya? Entonces, esto es el diseño actual de la tabla periódica. Entonces, hacemos un último recuento antes de ir al descanso, ¿ya? Tríadas de Dobereiner, grupos de 3 en 3, ¿no? Los elementos se parecen entre sí, pero el elemento central es intermedio entre los extremos. Tríadas de Dobereiner, ¿ya? Octavas de Newlands, hace alusión a las notas musicales, ordena en grupos de 7 en 7 y el octavo se parece al primero, noveno al segundo, décimo al tercero, y así sucesivamente. Funciona en la primera octava, en la segunda octava, tercera octava, chao. No funcionó, ¿ya? Incluso este señor fue burlado mucho en su tiempo. Sancor Toils, caracol telúrico, un cilindro, ¿no? Colocas una línea alrededor de él y todos los elementos que se encontraban dentro de la misma generatriz, o sea, la misma línea vertical, se parecían químicamente entre sí, o se parecían entre sí, ¿ya? Lothar Meyer
ordena los elementos por su peso atómico creciente, genera diferentes gráficos relacionados con sus propiedades físicas, como por ejemplo el volumen atómico, y por primera vez va dejando espacios en blanco para elementos que no habían sido descubiertos, ¿ya? Mendeleev ordena los elementos en una tabla, ¿ya? Su tabla es la que tú tienes acá, ¿no? Columnas verticales, grupos, columnas horizontales, periodos, ¿ya? Su ventaja es que por primera vez ordena los elementos por propiedades químicas, ¿ya? Corrige pesos atómicos que no habían sido bien calculados, ¿no? Calcula pesos atómicos y propiedades de elementos que